Bendiciones, hermanos, Dios te bendiga. Bien, este es un estudio sobre el libro, el método derásico y la exégesis del Nuevo Testamento de Agustín del Agua Pérez. Anteriormente he hecho algunos videos mencionando acerca de este libro y, y me nació en el fondo compartir un poco acerca de esta información. Obviamente no voy a dar los detalles, pero esto es como un resumen muy general y algunas cosas importantes que consideré que pueden servirte para ver la Biblia desde una perspectiva eh, primitiva, es decir, cómo los cristianos primitivos entendían las escrituras. Y bueno, aquí este libro lo que trata es de descifrar eso, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente de manera muy sencilla y general lo que es la exégesis judía y luego la exégesis del Nuevo Testamento. Como puedes ver ahí en la pantalla, pues vamos a comenzar primero con la exégesis judía. En este caso sería, bueno, la exégesis se divide en este caso de tres puntos principales, que es lo que voy a tratar de responder. Primero es, ¿qué es la exégesis derásica, ¿no? Este, el segundo punto sería los principios fundamentales de la exégesis derásica y el otro sería la escuela de Qumran. Bien, entonces para ir avanzando al siguiente punto, vamos a ver qué es la exégesis derásica. Bueno, la exégesis derásica no es un género literario, sino que es la exégesis hermenéutica y método de interpretación de las escrituras que practicaban los judíos antiguos con propósito o con el propósito de la búsqueda del sentido de la Biblia, ¿no? Ahora, la exégesis midrásica o derásica es lo mismo en este caso, busca darle sentido a la Biblia, rellenar lagunas, armonizar pasajes contradictorios y actualizar por medio de deducciones el modo de vivir y hacer leyes para poder aplicarla, lo que sería una halakha, y la otra sería el agadá. Pero bueno, eso es otro detalle. Y entonces, eso sería la exégesis erásica. ¿Qué busca la exégesis erásica? O sea, ellos no solamente iban a lo que decía el libro desde un punto de vista netamente histórico, sino que ellos también buscaban, pues, buscar, digamos, lo que es darle un sentido a la Biblia, que tenga armonía, pero también ellos aplicaban otro método o otro modo de usar la Biblia, que es el deraz, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño extracto que está en el libro y dice de la siguiente manera. El concepto de exégesis erásica en el judaísmo dice, el judaísmo antiguo dio a conocer, corrijo, el judaísmo antiguo dio a la exégesis de la Biblia el nombre de Midrash, término que aparece dos veces en la Biblia hebrea, según de Crónicas 13:22 y 24:27, significa en ambos lugares algo así como historia, es decir, un relato fruto de la investigación de los hechos acaecidos en el tiempo. Hay que subrayar el término investigación, porque la palabra midrash deriva de la palabra daraz, que significa buscar, investigar. Y hay unos textos, como puedes ver en la pantalla de referencia, Levítico 10:16, Deuteronomio 13:15, Isaías 55:6. Y en el libro deuterocanónico El Eclesiástico, capítulo 51, verso 23, aparece el término midrash en el sintagma Bet HaMidrash, casa de estudio, lugar de investigación. De la misma forma que el verbo studere en latín, que significa originalmente buscar con afán. La palabra afán no aparece ahí, está en la otra página. Bien, entonces esto es básicamente lo que es la exégesis derásica en el Antiguo Testamento practicada por los judíos, ¿no? Los rabinos. El segundo punto es de la exégesis del Antiguo Testamento es el principio y fundamento de la exégesis erásica, la unidad de la escritura. Es decir, que estos son uno de los principios que ellos toman. Aquí hay una cita pues, tomada del libro, por supuesto, que hace referencia a un libro que hablaba de lo siguiente. Dale vuelta a la Torah, dale vueltas a la Torah una y otra vez, porque todo está en ella. Y hay otras citas similares como que todo lo que no está en ella no está en el mundo y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces la unidad de la escritura obviamente indica que la Biblia como un libro cerrado
era la forma en que era visto, así que todo el conocimiento acerca de la verdad está encerrado en las escrituras. Podríamos decir que esto es una versión primigenia de sola escritura, pues sí, una versión primigenia diferente de la versión moderna, pero sí algo bastante similar en algunas cosas. El otro punto es, otro punto que es parte del principio y fundamento de la exégesis de ellos es la escritura explicada por las escrituras. Esto suena a lo que hoy en día decimos, la Biblia interpreta la Biblia, la analogía de la fe, etcétera. Y no es exactamente así, pero en algunas cosas sí. Por ejemplo, la Biblia es todo una unidad y por ende la escritura debe explicarse por las escrituras. Pero esto no era como la manera moderna en la que se consideran los retratos literarios, ¿no? Que consideramos si el libro poético, si el libro histórico, ese tipo de cosas no se tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, digamos que ese asunto moderno no era la manera como ellos hacían la interpretación de la Biblia con la Biblia. Bueno, en la exégesis judía en esa exégesis estaba permitido utilizar un texto sacado del verdadero contexto histórico para anticipar la historia posterior y crear lazos entre los episodios que siguen sin conexión real. Es decir, básicamente ellos utilizaban pasajes que no parecen tener ningún contexto, es decir, lo que para nosotros sería un pasaje fuera de contexto, ellos lo utilizan y hacían conexiones entre pasajes así para, bueno, dar sus enseñanzas. Eh, eh, otro punto acá es que la Biblia tiene pluralidad de sentidos. Por supuesto, esto que está aquí escrito es parte tomada del libro, a veces algunas mezcladas con palabras mías, pero bueno, para la mentalidad exegética moderna, admitir el llamado sensus plenio de algún pasaje de la Biblia parece un exceso exegético. Es decir, el sensus plenio o sea, se refiere a que si la Biblia tiene eh, todos los sentidos, no tiene varios sentidos y no solamente uno. Sin embargo, para la exégesis judía, basada en que la Biblia es la palabra de Dios para todos los tiempos y circunstancias, la escritura tiene pluralidad de sentidos, sentido inagotable. La pluralidad de sentido existente en la exégesis judía era tan amplia que las consonantes de una palabra, escuchen esto, las consonantes de una palabra, las palabras de una frase, la frase de un contexto, un capítulo, una sección, corrijo, o un libro de la Biblia tenían sentido independiente del contexto, dentro del contexto y trasladado a un contexto lejano distinto. Es decir, que ellos podrían hacer conexiones incluso hasta de nombres, etcétera. No sé, por poner un ejemplo, bueno, en el Nuevo Testamento sí se ven casos un tanto similares, pero por ejemplo, si ellos ven que en el caso del profeta Balaam, él hizo algo y resulta que hay otro profeta u otra persona que hace algo similar y la construcción literaria es muy similar, ellos hacen esa conexión como un ejemplo para hacer una agada de algo que no se debe hacer. O sea, ellos a veces no siempre aplicaban, digamos, lo que hoy es la exégesis moderna. Bien, y la comunidad de Qumran es el tercer punto. Bueno, la comunidad de Qumran fueron aquellos quienes vivieron durante un periodo entre el año 250 a.C. Al año 66 después de Cristo. Es más o menos el periodo en que se ubica esta comunidad o los manuscritos encontrados, mejor dicho. Entonces, en varias cuevas del Mar Muerto se encontraron varios manuscritos en el año 1947. Estos contenían parte de la Biblia hebrea, comentarios al libro de Abacú y libros como el de las reglas de la comunidad, etcétera. O sea, ese material fue importante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los documentos hallados en ese lugar han sido de gran aporte para las ciencias modernas de la interpretación de la Biblia, ya que se pudo accesar a información muy valiosa a nivel histórico, pero también a nivel exegético, ya que el método de interpretar la Biblia tenía en algunas cosas muy similares al cristianismo primitivo. Ellos aplicaban el procedimiento erásico de Pesher, que es
a un texto que, por ejemplo, no es una profecía, lo convertía en un texto profético como si se estuviera cumpliendo en el tiempo presente en que yo estaba. Y así lo hacían con el libro de Habacuc, y eso ayudó a entender cómo los primeros cristianos y judíos entendían la Biblia y cómo la usaban. Ahora bien, vamos un poco con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también comprende lo que es pues se puede organizar de varias formas, pero esta es la organización que plantea el libro sobre eh, el modelo derásico. Y son tres básicamente. El primero es el modelo derásico de promesa, cumplimiento o prefiguración y realización. Ese sería el primer modelo, y este esquema de promesa cumplimiento es el modelo derásico al Antiguo Testamento, que más frecuentemente se ha utilizado o que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y esto consiste básicamente en considerar toda la tradición del Antiguo Testamento como un anuncio, una promesa o una prefiguración del acontecimiento de Cristo. Ahora bien, por ejemplo, podemos ver un caso de un modelo derásico, promesa, cumplimiento o prefiguración y realización en el caso de la serpiente de bronce, elevada por Moisés en el desierto, según Números 21 del 4 al 9, es una prefiguración de la elevación de Cristo o exaltación de Cristo en la cruz, según Juan 3, 14 al 15 y 8, 28, 12, 32 al 34 y 19, 37. Así que eso es un modelo que ellos aplicaron. El otro modelo sería como puedes ver acá, el B, modelo de inserción, sustitución. El entronque del Nuevo Testamento en la tradición del Antiguo hace que los componentes que constituyen la antigua alianza sean considerados derásicamente por los autores del Nuevo Testamento para definir la nueva alianza por medio de la transposición derásica. eh, por medio de la transposición terásica, muestra la continuidad de la historia de salvación como sustitución de la alianza antigua por la nueva. Un ejemplo de este modelo lo vemos en el pasaje que ves en pantalla, 1 Pedro 2.9, Juan 1.29. En 1 Pedro 2.9 a la iglesia se le dice, que por cierto está compuesta de gentiles, le dice, vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, es decir, que se le aplica a Éxodo 19, que era para Israel, y los nombres de Israel ahora los tiene la iglesia, y ese procedimiento se llama inserción, sustitución. Entonces, y el otro es de Juan 1.29. Estos son dos ejemplos, hay muchos más. En este caso, Jesús es llamado Cordero de Dios, así que Jesús es identificado como el Cordero de la Pascua, así como el Cordero de la Pascua fue aquel a través del cual se hizo y se inició un nuevo éxodo. Entonces Jesús es el Cordero Pascual a través del cual se inaugura un nuevo éxodo, ¿no? Entonces, ellos están, como dice aquí, identificando los componentes del Nuevo Testamento con el lenguaje de los componentes de la antigua alianza. Ese sería el modelo el número B. Y el tercer modelo y el último sería modelo derásico de oposición y contraposición. La radicalización de las exigencias cristianas en la interpretación de la ley, así como la superioridad de las realidades de la nueva alianza respecto a la antigua, conduce a los escritores a oponer las exigencias y realidades entre ambos pactos. Entonces, por ejemplo, en Mateo 5, cuando Jesús le dice, habéis oído, pero yo os digo, hace una contraposición. Otro ejemplo, Hebreos 9:12 en adelante, donde habla de no por macho sangre de macho cabrío, sino por la sangre de Cristo, hay un contraste. O Romanos 3:28, justificación no por la fe y no por las obras de la ley, o viceversa, no por las obras de la ley, sino por la fe. Entonces, este procedimiento derásico de oposición y contraposición es aplicado por ello en varios pasajes. Así que eso es todo, es bastante sencillo, digamos, de estructurarlo de manera general, pero por supuesto tú tienes más detalles y creo que es más que suficiente. Si te gustó, si de verdad aprendiste
consideras que te llama la atención el tema, pues te invito a que compres ese libro. Es muy bueno y bueno, yo igual, de todas maneras, si yo sigo leyendo libros y veo que puedo hacer algún resumen general, así como este, y puedo compartirlo con ustedes, pues yo con mucho gusto lo haré, pero primero quiero ver cómo las personas reciben esta información, si les sirve, si creen que han aprendido algo, en algo les ha aportado, o si has aprendido algo nuevo que quizás no habías considerado antes. Espero que te sirva y te sea de bendición. Es importante que esto nos ayude a entender la Biblia a la luz del contexto histórico y no de las escuelas, por ejemplo, como el dispensacionalismo. Por ejemplo, en el dispensacionalismo hay una interpretación, o suele, entre comillas, decirse que la Biblia se debe interpretar estrictamente literal donde se pueda, pero pues ese método de interpretación estrictamente literal donde se pueda no fue aplicado por los escritores del Nuevo Testamento y hay casos como Mateo 2.15, donde se cita Oseas 11.1. Ese es un procedimiento llamado Pesher, donde ahí no hay una profecía, pero por medio del procedimiento derásico lo convierte en un texto profético y lo aplican a la vida de Jesús. Entonces, eso es todo. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición y nos vemos en la próxima.